Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. Qué maravilloso capítulo 12 que hemos estudiado hasta el día de hoy. En Juan capítulo 12, versos del 1 al 11, entendimos el Mesías, ungido para el sepulcro, preparado para el sacrificio. Y todo esto de la mano del cierre del ministerio público del Mesías, pero con una cena muy especial, en la casa de una familia amada por el Mesías. Y también, ¿qué pasó prueba? Una familia donde una María pasó de estar a sus pies a ungirlo, un Lázaro de estar muerto a ser testimonio viviente, inclusive también de Marta, de servir con queja, ahora a servir con todo su corazón. En Juan capítulo 12, pero de los versos 12 al 19, entendimos quién era el Mesías, el Cordero de Pesaj, el Cordero de la Pascua, y entendimos todos los sucesos del día 10 del mes de Aviv, con la presentación de los corderos para el sacrificio del 14 de Aviv, del cordero de Pesaj. Y también entendimos conceptos como qué era ser glorificado, qué era la palabra kavod, por ejemplo, qué connotación tenía el ser recibido con hojas de palmera y cómo esto pues nos llevaba a tiempos de los macabeos y eso mostraba que el pueblo recibía no al Mesías de la Escritura, sino al líder político que ellos esperaban, que los liberaba de Roma. En Juan capítulo 12, pero de los versos 20 al 25, entendimos el Mesías y los griegos, y estudiamos la posible identidad de estos griegos y todos los grados de guerra que existían, la palabra extranjero gentil. Pero también entendimos en Juan capítulo 12, versos del 26 al 36, que éramos hijos de la luz, hijos del Mesías, y cómo él cumple el atributo, de hecho, y uno de sus títulos, según el libro de Isaías, donde él es llamado Padre Eterno. Sin más, acompáñenme a estudiar Juan, capítulo 12, versos del 37 al 50, donde entenderemos lo que es ser endurecidos o arrepentidos. El momento de saberlo es ahora. Juan, capítulo 12. Verso 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, hablando del Mesías, delante de ellos, no creían en él. Y ya hemos venido hablando acerca de la diferencia entre lo que son las señales y lo que son los milagros. Es importante que nos quede claro. Los milagros son actos fantásticos, como la alimentación, por ejemplo, de una multitud como la que estudiamos. Algo que en las propias palabras del Mesías trajo mucha gente que quería simplemente ser saciados, pero fue por la comida que perece y no la que a vida eterna permanece, la que ellos querían. Hay milagros como por ejemplo curar al ciego de nacimiento, algo que dentro de la Torá no existían esos antecedentes de ese tipo de milagros maravillosos. Pero en sí, un milagro puede, atención, o no puede ser una señal. ¿Sí? Y una señal puede o no puede ser un milagro. Por ejemplo, el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Qué tuvo de diferente? Una gran señal. Porque si entendimos el concepto de por qué se esperó hasta el cuarto día, pues se echó por tierra todo lo que era la doctrina farisaica de que la resurrección solo lo era lícita hasta el tercer día. Es una señal de que Él es la resurrección y la vida. Pero también había un milagro. Pero bueno, existen resurrecciones desde el tiempo de los profetas y no por eso se volvía una señal. ¿Y qué tal esta? El hermano Lincoln, eso es cuando él toma un hato de cuerdas y echa a los vendedores del templo. Eso no es ningún milagro, sí, pero fue una de las señales más importantes que existió. Eso es señal de lo que haría incluso un pueblo extranjero por haber transformado la casa de Abá en cueva de ladrones. Allí se cumplió la escritura, el celo por tu casa me consume. Wow, hermano Lincoln, nunca vi eso. O sea que esto que hizo el Mesías fue señal de lo que vendría. Y así como ellos construyeron este lugar, pero lo volvieron una cueva de ladrones, luego vendría una nación extranjera, Roma. Y al igual que hizo el Mesías, pues sacó a todos los ladrones de esta cueva. Entonces, una señal lleva en sí un mensaje de parte de Dios.
a veces va envuelto en un milagro, como en el de Lázaro, o a veces no. Y a veces un milagro, pues es simplemente eso, y no hay una señal detrás. Juan, capítulo 12. ¿Endurecidos o arrepentidos? El momento de saberlo es ahora. En el verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Verso 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y aquí tenemos en los profetas otro título del Mesías, el brazo del Señor, que de hecho lo hemos revisado con anterioridad. Vámonos a ese pasaje. Isaías 53 dice así en el verso 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado? Ahí está el título, el brazo del Señor, el Zeroa. Verso 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos así atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Entonces, vean ustedes cómo se identifica directamente la figura del Mesías con el brazo del Señor. E inclusive eso va en consonancia con el capítulo anterior, Isaías 52. Pero en el verso 7. Cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, ¿no? Cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz. Hermano Lincoln, eso lo vimos cuando María ungió los pies del Señor, se relacionó directamente ese pasaje con él, y es así. Y el verso 8 dice, voz de atalayas, alzarán la voz, darán voces de júbilo, porque todo ojo verá que Dios vuelve a traer a Sión. Hermano Lincoln, eso es lo que dice la palabra, todo ojo le verá. Pensé que eso era algo del Evangelio, ¿no? Es impresionante la conexión que tenemos aquí. O sea que Isaías 52, verso 8 nos dice que a él todo ojo le verá. Pero si dice que todo ojo le verá aquí es a Dios, y en el Evangelio dice que todo ojo le verá a Yeshua, a Yehoshua, a nuestro Señor, a Jesus, a Jesús, pues es el mismo. Verso 9. Cantad alabanza, porque Dios ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Y miren cómo es interesante, porque por un lado tenemos a Eloah, tenemos a lo que conocemos como Dios, y cuando este Eloah se despoja de su majestad, ya estudiamos este verbo en Salmo 8, es disminuido a una zenilla, una zera, ¿sí? Entonces cambia de nombre a Yeshua. ¿Sí? Y es Dios mismo quien viene, dice acá, a redimir a su pueblo. Que no tiene sentido que sea uno y mande a otro. Él prometió que su gloria no sería dado a nadie más. Es interesante, porque ver que Dios mismo se despoja y redime a su pueblo y cumple sus profecías, las cuales él mismo dejó que fuesen instituidas, y de hecho dijo que ponía por sobre todo su palabra en los cielos, en lo que nosotros conocemos como Abba, como la fuente, como el Padre, son el conjunto de todas las promesas de Elohim, todas las promesas de Dios, la cual él mismo se sujetó a su palabra. Él mismo se sujetó a sus promesas y dice que no fue sujetada a ángeles, no fue sujetado a nada creado, sino que fue sujeto a sí mismo. Es interesante porque el verso 10 lo confirma. El Señor desnudó su santo brazo. Hermano Lincoln, lo mismo que dice el verso 53. ¿Sí? El Mashiach es el brazo del Señor. Ante los ojos de las naciones y los confines verán la salvación del Dios nuestro. Aleluya. Entonces, ¿quién salva? Dice el Dios nuestro. ¿Quién salva? El Dios nuestro. ¿Quién es el Dios nuestro? Yeshua HaMashiach. Un solo nombre es dado a los hombres en el cual hay salvación. En el nombre del monogénesis, ya entendimos ese término. El brazo del Señor, la semilla del Señor. Y yo les voy a demostrar con el hebreo que decir zeroa, que es el brazo, y decir zerá es exactamente la misma relación y es posible de hecho hacerla. Veamos cómo dice en el hebreo en el interlineal, Isaías 52, y exactamente lo mismo. Dice,
Hassab Hashem, y ya creo que a esta altura nos quedó súper claro, y ya lo hemos visto, que aquí no se lee ni Yahweh, ni Jehová, ni ninguna otra cosa. ¿Sí? Pues ustedes saben que el texto original no tiene vocales, no sabemos cómo decir la palabra. Y hay muchas palabras que estamos aprendiendo, por ejemplo, ahora, pues cómo pronunciarlas, porque antes no teníamos nosotros la vocalización de estas palabras. ¿Sí? Y lo que leemos como Nikut, como vocalización, recuerden que fue puesta por los masoretas, ¿sí? Es para que se lea, en este caso puntual, pues Hashem, que es el nombre de Dios. ¿Está bien? Entonces, es importante recordar lo que ya hemos estado viendo, y es que el sistema de vocalización, las vocales, fueron inventados muchos años después de escrita la Torá. Por eso es que cuando tenemos palabras como la que vamos a seguir leyendo, podemos leerla de otra manera. Por ejemplo, aquí dice, Hasaf Hashem et zeroa, está allí, Kadosh leinai kolha. Y esta palabra que está aquí con zeroa, mucha atención, porque son la raíz de las palabras sayin, resh y ayin. Las palabras raíz de esta, de hecho, es la misma palabra que es zerá. Y vean ustedes, se los pongo ahí para que se den cuenta cómo comparten la raíz. Es decir, que el brazo del Señor, como lo dice aquí, ¿no? Zeroa Kadosh, el brazo santo de Dios, pues yo también lo podría leer, en vez de decir Zeroa, podría leerlo Zera Elohim, la semilla del Señor. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Este es un sistema que se llama Keri. Keri es una técnica usada desde antes del primer siglo y luego de esto, obviamente, ¿sí? En la cual es básicamente un sistema de interpretación que es válido mientras tenga sentido y coherencia con lo escrito. De hecho, es algo que hacía nuestro Mashiach. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, doy la correcta interpretación del pensamiento de esa frase o esa palabra. Pero claramente, creo que quede más que resaltado, debe tener sentido, ¿no? Y no contradecir la escritura. Es un gran ejercicio. Yo personalmente podría decirles que luego de aprender a leer hebreo, yo me sentía tan feliz, tan contento, hasta cuando entendí que lo que leía era lo que decían los masoretas judíos. ¿Sí? ¿Cuántas religiones tú te topas y te das cuenta que se jactan de su traducción, la traducción de tal, la traducción de esto? Y dicen, esta sí es la correcta, cuando lo que haces es traducir un manuscrito judío masorético y tras eso decir que odias al pueblo judío y que no quieres saber nada de los judíos y terminas traduciendo lo que ya te puso las vocales un judío. Entonces, para poder traducir de forma correcta, pues deberíamos hacerlo sin vocales y solo con las consonantes. Miren ustedes lo importante de adentrarnos cada vez más en la lengua hebrea. Entonces, el Keri es una técnica exegética antigua, como lo que entenderíamos como hermenéutica, que consiste en proponer, si se quiere, lecturas alternas debido a que la escritura consonántica, pues muchas veces puede entender estas palabras, por ejemplo, que estamos leyendo aquí. Podría ser zera o podría ser zeroa también. ¿Sí? Por eso uno debe entender o tener mucho cuidado cuando escucha, cuando ve cómo vocalizan las palabras. A nosotros nos pasa cuando escribimos el nombre Yeshua. El nombre Yeshua, que es el nombre de nuestro Señor, es Yod, una Shin y una Ayin. Pero tú puedes leer Yeshua, puedes leer Yesha, puedes leer Yeshua, ¿sí? Yeshua, que es el ofrecimiento de la salvación. Entonces, para que nos podamos dar cuenta todo lo que podemos ir avanzando en profundizar en la escritura, para cada vez más darnos cuenta de que todo apunta a nuestro Señor. Cuando muchas veces en los salmos lo hemos estudiado, se lee a veces Le mismo David, y a veces ese David está puesto por un masoreta, porque las mismas palabras o las mismas consonantes de la raíz David son la misma del dot, del amado. Entonces, cada vez que leeríamos, por ejemplo, un salmo de David o para David, pues también puede ser un salmo para nuestro amado. Juan, capítulo 12. ¿Endurecidos o arrepentidos? El momento de saberlo es ahora. Verso 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. La pregunta es, ¿decidió cegarlos Dios
¿O fueron ellos los que eligieron no ver? Y Dios afirmó su decisión. ¿No acaso tenemos el ejemplo de Faraón, quien fue también endurecido por Dios? Esa es una gran pregunta que podemos responder de forma breve. ¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón? ¿Fue Dios entonces quien provocó su maldad? Acompáñenme a descubrirlo juntos. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? La historia del éxodo de Israel desde Egipto es sin duda una de las partes de la historia bíblica más intensa comparada solamente con el éxodo que profetiza Apocalipsis. El épico enfrentamiento entre Dios y el faraón por el destino de los israelitas es apasionante. Al leer estas historias, puede que te sientas tentado a preguntarte, ¿quién tiene realmente la última palabra aquí? ¿Es Dios? Y si es así, ¿por qué permite esto? ¿Quién, quién es faraón entonces? Un brutal dictador a quien no le importaba el terrible abuso y opresión que sufrían los israelitas, quienes para ese entonces se habían crecido a una población de más de 3 millones aproximadamente. Los faraones egipcios habían esclavizado a los israelitas por 400 años. Un faraón anterior, y posiblemente el faraón en cuestión, ordenó que los bebés varones fueran asesinados. Eso lo dice Éxodo 1:16. El faraón era un hombre malvado y la gente a quien gobernaba lo aprobaba. Pero, ¿cuál faraón? Faraón no es solo un rey. Este título refiere a una serie de reyes a lo largo de generaciones. Entonces, ¿por qué el autor no nombra cuál fue el faraón que se puso a Moisés? Por ejemplo, Tutmosis II, tercero, o Ramsés I o segundo. Es probable que no lo haya colocado a propósito. ¿Por qué? El autor no quiere que nos enfoquemos en un solo rey. Más bien, quiere que veamos al faraón como un arquetipo del patrón de la rebeldía humana que comenzó en el jardín del Edén. El faraón es lo que sucede cuando toda una nación redefine el bien y el mal al margen de la sabiduría del Señor. Entonces, ¿quién endureció el corazón del faraón? Vamos a buscarlo juntos. Éxodo capítulo 7, versos del 3 al 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Parece realmente injusto que Dios haya endurecido el corazón de Faraón y luego castigue al Faraón y a Egipto por lo que decidió Faraón cuando su corazón se endureció. Pero vamos a repasar juntos la historia bíblica para entender qué hay detrás de esta pregunta tal vez un poco mal formulada. Repasemos juntos entonces. ¿Las plagas endurecieron el corazón de Faraón? Vean ustedes. En Éxodo 7:22 dice, la sangre, que fue la primera plaga, el corazón del faraón se endureció. No dice que Dios lo haya endurecido, dice que Faraón lo hizo. En la plaga de las ranas dice, el faraón endureció su propio corazón. Éxodo 8:15. Cuando llega la plaga de los piojos, cita el escritor, el corazón del faraón se endureció. 8:19. ¿Qué tal en las plagas de las moscas? El faraón endureció su propio corazón. Éxodo 8:32. Ganado muerto, otra plaga. Y, cita el escritor, el corazón de faraón se endureció. Verso 7 del capítulo 9 de Éxodo. En la plaga de las úlceras, el Señor endureció el corazón del faraón, dice acá, 9:12. En la del granizo, el faraón endureció su propio corazón, 9:34. Y vean ustedes qué interesante. Porque en todas las primeras plagas estamos viendo que fue Faraón directamente quien endurece su corazón. Pero ya desde las plagas de las langostas dice, Dios anuncia, he endurecido el corazón de Faraón. Eso lo encontramos en el capítulo 10 y verso 1 y capítulo 10 y verso 20. Con la plaga de las tinieblas vuelve a citarse, Dios endureció el corazón del Faraón, capítulo 10 y verso 27. En la plaga de los primogénitos, vuelve a citar, Dios endureció el corazón del faraón, capítulo 11 y verso 10. Entonces podríamos decir que a partir de la quinta, pero sobre todo ya desde la séptima, queda claro, ¿sí?, que el endurecimiento del corazón del faraón al principio ocurre por su propia voluntad. Y luego Dios afirma esa decisión.
Entonces, ¿por qué endureció Dios el corazón del faraón? A medida que las plagas continuaban, Dios le dio a Faraón advertencias cada vez más severas sobre el juicio final que vendría. Faraón eligió traer más juicio, endureciendo su propio corazón en contra de los mandamientos de Dios. Es decir, como resultado de la dureza del corazón de Faraón, Dios endureció aún más el corazón del Faraón, permitiendo las últimas plagas y trayendo a la vista toda la gloria del Señor. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿Faraón y el Evangelio? Romanos capítulo 9, verso 17 al 18 declara, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Desde la perspectiva humana parece incorrecto que Dios endurezca a una persona y luego castigue a la misma persona que él endureció. Sin embargo, hablando bíblicamente, todos hemos pecado contra Dios, según Romanos 3:23, y el castigo justo por el pecado es la muerte, Romanos 6:23. Por lo tanto, el que Dios endurezca y castigue a una persona no es injusto. De hecho, es algo misericordioso, comparado con lo que todos nosotros merecemos. Entonces, podríamos preguntar, finalmente, ¿nuestro corazón es el de Faraón? El Evangelio nos aclara todo esto. En Hebreos capítulo 3, versos del 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, incrédulo, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que nosotros, al igual que el faraón, tenemos que meditar en esto, porque creer que pues todos los días vamos a tener aquella oportunidad para volvernos a Dios es real, pero también de que podemos ser afirmados en nuestras malas obras y también en nuestro endurecido corazón. Entonces, podríamos preguntar, ¿el corazón del faraón y mi corazón? El autor de Éxodo nos muestra que el faraón era responsable de la maldad de su propio corazón, como lo somos todos nosotros. En un punto de la historia, sobre todo lo veo en la plaga de granizo, cruzó un punto sin retorno. El objetivo de la historia no es decirnos que Dios es un ingeniero del mal, es más bien una advertencia que dice, no seas como Faraón, no endurezcas tu corazón delante de sus mandamientos. Dios, en su gracia, siempre nos ofrecerá oportunidades de dar marcha atrás. La pregunta sería, ¿tú le habrías dado tantas oportunidades al Faraón? Pero a veces una persona puede cimentarse en un camino destructivo y llegar a un punto sin retorno. Dios puede permitir que nuestra maldad nos destruya y a veces lo hace. Pero la buena noticia es que si esta última frase te asusta, tú no eres el faraón. El hecho de que estés haciéndote esta pregunta tan seria significa que tu corazón es blando y quiere hacer lo correcto. Entonces respondamos juntos y de forma breve esta gran pregunta. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? La escritura afirma que fue Faraón quien endureció primero su corazón contra Dios y luego de ello Dios afirmó su decisión. Es decir, el mismo sol que derrite la cera, pero endurece la arcilla, el mismo hervor del agua que ablanda una papa y endurece un huevo, es el mismo evangelio que llama a algunos a arrepentimiento y endurece a otros en sus pecados. Es el mismo que nos dice hoy, si oyeres hoy la palabra del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Porque finalmente, como está escrito en el libro de Apocalipsis, dice que los justos deben santificarse cada día y que los malos sigan en sus perversiones. Porque el Señor podrá afirmar tanto al uno para bondad como el uno para perdición. Juan, capítulo 12. ¿Endurecidos o arrepentidos?
El tiempo de saberlo es ahora. Verso 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, verso 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y ahora lo entendemos. ¿Sí? No es que eran unos pobrecitos, ¿sí? Y bueno, Dios se ensañó con ellos. Ellos estaban viviendo de espaldas a Dios, decidieron guiar sus ojos a otras cosas y luego Dios afirmó la decisión de cada uno de ellos. Al menos Isaías capítulo 6, que es el verso original, se entiende bastante bien cuando dice en el verso 9 y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Pero no es que Dios se ha ensañado contra el pueblo, es que el pueblo ya decidió, como hemos decidido cada uno de nosotros. ¿No dice la Escritura acaso que el corazón del hombre está de continuo al mal? Es que así hemos vivido. Es que el hombre no tiene tal libertad ni tal libre albedrío. Para lo único que tenemos libertad nosotros, como una naturaleza caída, es libertad para pecar, libertad para desobedecer a Dios. Pero el hecho de volvernos a Dios es un acto sobrenatural de Dios. Si no es porque Dios hace algo activo en la vida de cada uno de nosotros, pues nosotros cobraremos lo que está escrito, la muerte, pues todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no tenemos elección porque ya decidimos, nosotros ya decidimos volvernos sus enemigos y siendo sus enemigos, Él nos amó. Entonces, todos aquellos que el día de hoy están agradecidos con Dios por haberle sacado donde está, pues no podrían decir, es que yo estoy buscando a Dios. No, 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 fue Dios quien te ha buscado a ti, fue Dios quien me ha buscado a mí. Si algo bueno podrían ver en nuestras vidas, es la obra que Dios está haciendo, porque dice la Escritura que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. ¿Endurecidos estamos o arrepentidos? Hay que saberlo hoy. Juan capítulo 12, en el verso 42. Con todo eso dice que aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres, el peso de lo que podían recibir, peso en oro, peso en plata, más no querían la gloria de Dios, el cabot de Dios. Y yo siento que no se puede criticar a la ligereza esto. Porque si somos honestos, muchos estuvimos en ese lugar. Cuando al no querer ser expulsados de la congregación, ¿sí? O como se nos dijo y se me dijo a mí, cuando se nos habló de retirarnos la membresía, nos hizo meditar sobre el hecho de dejar la estructura, dónde se van a congregar los hijos, dónde van a estar, pero no dejen de congregarse como tienen algunos por costumbre, pero es que la iglesia, la estructura, la manutención, y luego nos invitaron a dejar todo esto, ¿sí? Porque ahora se nos consideraba judaizantes por hacer, como me dijeron a mí, las preguntas equivocadas en el lugar equivocado. ¿Cuántas personas hemos estado tristes, dolidos e incluso renegado del maravilloso regalo de que nuestros ojos fueron abiertos? Porque cuando estábamos dentro del Evangelio de la prosperidad, dentro del Evangelio de los padres espirituales, dentro del Evangelio de los poderes proféticos, apostólicos, vivíamos bajo una doble doctrina. La doctrina de no tengo que hacer nada. Jesús lo hizo todo por mí. Yo no tengo que cumplir mandamientos ni la ley, porque Jesús lo hizo por mí. Y la segunda doctrina, la del escapismo. Yo no debo preocuparme por nada, porque cuando venga toda la dificultad, viene el rapto y me lleva. Yo no voy a conocer la dificultad. Pero resulta que nuestro maestro vino a darnos salvación, sí, pero luego nos deja una gran tarea. ¿Tú sabías cuál es la tarea que tenemos que hacer luego de la salvación? Romanos capítulo 6 lo afirma. Así al menos lo dice el apóstol Pablo en el verso 22. Mas ahora, no en el futuro, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Claro, es que sí, soy salvo totalmente, pero yo soy salvo para buenas obras. Pues dice la escritura, ¿no? El que es
santo, santifíquese cada vez más. El que es justo, justifíquese cada vez más. Pues entonces, yo recibí salvación. Yo tengo que hacer algo para demostrar que he sido salvo. Recuerden que la salvación no es por obras, ¿sí? Pero las obras son la expresión de que yo he sido salvo del Mesías, como lo dijo Santiago inclusive también. Tú me hablas de fe sin tus obras, yo te voy a hablar de mi fe por mis obras. Y esas obras son la santificación. La palabra Kodesh tiene que ver con eso, con algo que está separado, distinguido. Si entre nosotros y el mundo no hay diferencia, no hay santificación. Si yo en mi predicación light del Evangelio, pues todo es tolerancia, ¿y yo qué diferencia tengo con el mundo? Es que yo lo tolero. Es que sí, Jesús me enseñó a amar a todos. Bueno, Jesús nos enseñó que Él no vino a traer paz. La palabra pax en el griego tiene que ver con ausencia de guerra. ¿Sí? Él vino a traer espada, no, jerez. Es interesante porque es la misma palabra del Oreb, ¿sí? Donde fueron entregados los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y él lo dice varias veces. Él vino a poner, dice que al padre contra el hijo, a la nuera contra la suegra. Entonces, Dios no nos vino a ser tibios, Él vino a que nosotros fuéramos santificados, purificados. Si eres oro, vas a atravesar pruebas, vas a ser pasado por el fuego, vas a caminar. Dice que las muchas aguas no te anegarán, pero tenemos que pasar por valles de sombra de muerte, no tendremos mal alguno. Todos estos procesos que en tu vida se permiten son para la santificación. Y a veces parece que estamos más acostumbrados a un evangelio light, un evangelio donde no nos pasa nada, donde toleramos a todo el mundo y queremos buscar una paz que no es el shalom de Dios, que todo está conforme a su voluntad, sino ausencia de guerras. Los romanos eran uno de los reinos que más ofrecían paz. Eso sí, tenía que haber un respeto y una tolerancia a todo. ¿O no se acuerdan cuando el apóstol Pablo empezó a predicar en contra de los ídolos? Él presenta al Dios desconocido y luego empieza a hablar en contra de los ídolos, ¿no? Y la gente se empezó a levantar. ¿Y qué le dijeron? Mira, o se calman o vienen los romanos y nos destruyen a la ciudad. Porque decía, bueno, alguien que empiezan con sus fanatismos, pues simplemente destruían la ciudad los romanos. No tenían el pensamiento de, bueno, vamos a hablar y esto no. La falsa tolerancia de que si no toleras al otro, pues se acaba todo esto. Entonces nosotros tenemos como fruto la santificación. Y la santificación no solamente son las fiestas, no solamente es guardar el día de reposo, guardar sus mandamientos. También es ponernos en la brecha como padres. También es decir, esto yo no lo celebro porque no está en la palabra de Dios, ¿sí? Y que nuestros hijos se acostumbren de que cada vez este mundo, revestido de tolerancia, pues va a ir más en contra de ellos cuando tienen sus principios bien estipulados. Es momento de saber si estamos endurecidos o arrepentidos. El momento es ahora. Juan capítulo 12, verso 44. Y Jesús clamó, levantó la voz y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Imagínense esto. Y de hecho se los mostré con la escritura cuando él, unos capítulos más adelante, en Juan capítulo 14, tiene una conversación con Felipe que es una de mis favoritas en el verso 7. Si me conocieseis, también a mi Abba conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Ah, y le habéis visto, dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos a Abba, muéstranos al Padre, al que nos vendió, ¿no? La cultura grecorromana, ¿sí? En el trono y nos basta. Verso 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto a Abba. No en vano el título de él es Padre Eterno. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y creo que a esta altura está suficientemente claro el tema del Bat Kol, de la voz celestial, del eco celestial, que es la propia palabra de Dios en los cielos, que afirma al Mesías, ¿sí? Lo que es las autoridades, los tronos celestiales. Pero qué importante esto que dijo el Mesías, porque resulta que Él nos habla de que Él es el Padre, que está con nosotros. Ahora, ¿cómo podríamos decir que conocemos a Jesús? El que conoce a Jesús conoce al Padre, porque Él es el Padre. Pero miren lo que dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 2, en el verso 3. Y en esto sabemos que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, permanece en él y vive como él y anda como él anduvo. Entonces vean ustedes lo importante de decir, bueno, yo conozco al Mesías, ¿cómo lo conozco? A través de su palabra. Y cuando conozco a Mashiach, yo conozco a Abba. El mismo gran y sabio Dios se despojó de su majestad, se disminuyó el verbo que entendimos la semana pasada, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, pues se humilló a sí mismo hasta muerte y muerte en una cruz. Es que es demasiado grande esta noticia. Es que es demasiado difícil de entender. Es más fácil de entender de que hay un poder celestial que no se bajó por nosotros, que no se disminuyó, que envió a otro, que mientras había otro que sufría, él estaba pues simplemente siendo un espectador. Claro, eso lo hemos entendido toda la vida, pero cuando entendemos que alguien, ¿sí?, que nos amó, alguien que nos creó, alguien que se despojó de todo lo que él era, se abandonó a sí mismo y vino aquí porque te amaba y tomó tu lugar. No tomó caminos fáciles, no tomó atajos para llegar a nuestro corazón. Tomó el camino más difícil porque te amaba, porque te dijo, tú eres valioso para mí. Recuerden, Él no murió por todos, Él murió por cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos endurecidos o arrepentidos? Juan capítulo 12. En el verso 46, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y estamos escuchando, querida familia, el último discurso público ante las multitudes, una especie de resumen de todas sus palabras. Su último mensaje no es uno de condenación, es más bien como un gentil llamado. Jesús, nuestro Mesías, vino en amor, sin embargo, su venida es un juicio. Juan capítulo 3, esto ya lo habíamos estudiado, al menos así lo dice, en el verso de 18 en adelante. El que en él cree no es condenado, dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ya entendimos que este unigénito es monogenes, de las mismas características. Y la palabra hijo es portador, el Ben Elohim. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Un corazón endurecido. El mismo sol que derrite la cera y que afirma la arcilla. La misma agua caliente que ablanda una papa y endurece un huevo. El mismo evangelio que es predicado a algunos los endurece porque dice, no, yo no quiero, tú me estás hablando de cambiar, yo quiero ser libre para pecar. Pero a otros les llama arrepentimiento. Juan capítulo 12, en el verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y es interesante porque aquí podríamos hacer una conexión cuando hablamos, cuando le dijo a los mismos judíos, justamente en Juan capítulo 5, le dijo, yo no les juzgaré, dice, ustedes tienen quien los juzgue, dice, Moisés, en quien tiene puesta vuestra confianza. Interesante porque ya hay muchos artículos antiguos, sobre todo, que hablan de que se consideraba Abba, ¿sí?, la palabra como tal, la fuente, inclusive se le llamaba Moisés. Y a Moisés se le llamaba la Torá inclusive. Entonces no es de extrañarse que muchas veces dice, y Moisés lo dijo. ¿Sí? O Moshe lo dijo, o los profetas lo dijeron, o el Padre lo dijo, porque todo esto es la palabra, el conjunto de promesas, fue quien lo dijo. Dice, y es a quien nos va a juzgar. Entonces, Abba, la fuente, sus instrucciones, sus promesas, el conjunto de todas las profecías. Entonces, cuando obedecemos a la palabra, no tenemos que tener miedo para la condenación, como está escrito en Romanos capítulo 8. Y el verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, estás endurecido contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imagínense esto, ¿sí? Entonces, andar conforme a la ley de Dios es andar conforme al Espíritu de Dios. Está escrito que debemos ser nosotros hacedores de su palabra y no oidores. Eso dice justamente el apóstol Santiago en el capítulo 1 y verso 22. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque si alguno que es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, mucha atención, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro, porque el que considera a sí mismo y se va, luego se olvida de cómo era. Verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado. Imaginen, bienaventurado, feliz, gozoso, dichoso, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Qué se nos ha dicho de la ley, de sus mandamientos? Que son esclavitud, porque refrenan nuestras bajas pasiones, porque nos muestran, como dijo el apóstol, inclusive, si yo no fuera por la ley, no sabría que eso es pecado. Y el mundo quiere saber eso, quiere saber cómo vivía Egipto, el faraón, viviendo y redefiniendo lo que era el bien y el mal. Pero bendito sea el Señor que ha sacado nuestros corazones de estar endurecidos a ser reblandecidos por el poder de su palabra. La pregunta es, ¿seguimos endurecidos o arrepentidos? Juan capítulo 12, estamos terminando. Verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre, Abba, que me envió, un enviado de su propia palabra, dice que él buscaba por quién jurar y no encontró otro, así que tuvo que hacerlo él mismo. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna, pero él es la vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como Abba me lo ha dicho. Ahora, hermano Lincoln, sé que el mismo Mesías nos ha dicho que él y Abba uno son, ni dos ni tres. Yo no quiero ser reprendido por él preguntándole, muéstranos a Abba, muéstranos al Padre, como le pasó a Felipe. Pero entonces, ¿a quién traspasaron en la cruz? Porque sí, ya nos mostró que el título de Yeshua es Padre Eterno. Pero ¿dónde dice en la palabra que Dios mismo y no otro sería traspasado por nosotros? Zacarías, capítulo 12, en el verso 9. Y en aquel día yo destruiré a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Esto es la parte final de la profecía. Y derramaré sobre la casa de David y sobre Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, dice Adonai de los ejércitos, a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo y unigénito. ¡Wow, hermano Lincoln! Ahora todo lo que estudiamos en Juan, monogenes, unigénito, como el hijo es un portador más que pensar en otra cosa diferente, ahora todo tiene sentido. Acá no dice, y enviaré a otro para que traspasen, y a otros llorarán, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. ¿Te imaginas que por mucho tiempo pensamos que no solamente el pueblo de Judá era el que iba a llorar delante de Jesús en su segunda venida, perdónanos por no haberte reconocido, si nosotros también, cuando veamos a nuestro Mashiach, estamos descubriendo pues que no era simplemente un enviado, un segundo al mando, uno que vino pues a sufrir, sino que fue el mismo, como dice la Escritura, el único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien se despojó de su majestad y caminó en esta tierra por amor. Buscando a alguno por quien jurar, no lo encontró y juró por sí mismo. Y todas las profecías que fueron dadas por su boca, no hubo nadie más que pudiese cumplirla, sino él mismo. Ahora ya el impacto no solo será sobre la casa de Judá, que pensaron que pues habían menospreciado a un cualquiera, sino que al mismo Dios, sino que nosotros mismos caeremos de amor delante de aquel que no envió a otro, sino que mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora
por un monogenes, por el Ben Elohim, por aquel que es el Mesías, la la palabra hecha carne. Cada vez más seguimos los pasos del Mesías, cada vez más estamos un poco más cerca de su verdadera identidad. Y resulta que el mismo que dijo, me mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán como al hijo unigénito, él mismo se compara a esto. Es el mismo que vino a cumplir cada una de sus promesas. Si Él nos ama de tal manera para abandonarse por nosotros, podemos estar confiados de de que su palabra nos acompañará hasta el fin del mundo. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.